Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia. Usted encuentra que la iglesia fue mencionada en los profetas, cada uno de ellos dijeron palabras para el futuro con respecto a la iglesia. Y Jesús mencionó la iglesia antes de que se formara. Ya él en su pensamiento la tenía formada, la iglesia, eclesia, que quiere decir llamado. Usted puede pertenecer a la iglesia porque ha sido llamado a la salvación, llamado para seguir el evangelio, para seguir la esencia del evangelio que es Jesucristo. De manera que hubo un principio, físicamente hablando. Dice en Hechos capítulo 1, versos 6 y el 8, 6, 7 y 8. Vamos a leerlo en este momento todos a una sola voz, pausadamente, para que entendamos bien el significado de esta palabra. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Soberano Dios, gracias a ti te damos por esta lectura de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayude, nos dé inteligencia, nos dé sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, hermano, el que está a su lado, en el nombre del Señor. Gracias. Amén. 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 Los cónyuges, cada uno de ellos debe ser medicina. Medicina. O bien sea que cada pareja debe ser medicina para el uno y para el otro. La esposa debe ser medicina para su esposo. Medicina para su esposa, cuando se refiere a él. O bien sea que aquí dice, expresa a esta ciudad grande, porque así debe ser el comienzo para que desde Jerusalén podamos ganar a los nuevos, o sea, alcanzar los otros. Pero para alcanzar a otros, para alcanzar a los hijos, para alcanzar la familia, tiene que haber una base. Recordemos que dice primero en Jerusalén, primero la casa. Primero hay que sembrar en ellos el remedio a tiempo.
Toda la familia han estado rodeadas desde siglos y siglos, de esos tiempos antaños, rodeada de maleza, porque el diablo hizo caer a la pareja. Es decir, que en ese momento el diablo tenía al hombre y a la mujer en sus manos. Y vinieron las consecuencias a esta pareja, a la familia. Todavía no había hijos, solamente había lo que Dios había creado. Creó al hombre y también a la mujer. O bien sea que fueron contaminados. Y Dios les dijo, creced y multiplicaos. Cuando le dijo esto, significaba que iba a haber familia y que ellos iban a tener cuidado de el resultado de un matrimonio. Como dijo el hermano esta mañana, que lo hizo Dios a su primera pareja. De manera que hubo un lugar céntrico, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es el centro de la tierra. Jerusalén, como decía el hermano Eliseo, es el ombligo de la tierra. O bien sea que allí se formó una familia físicamente hablando. Y no solamente esa familia físicamente hablando, sino que también espiritualmente, porque Dios le dio un mandamiento. Para que se desarrollara la humanidad, hubo una familia. Desgraciadamente vino el pecado. Y no solamente eso, Jerusalén fue la ciudad de Judá. Jerusalén fue la ciudad de David. Fue la ciudad de Dios. Y fue la ciudad del gran rey. Y fue la ciudad donde Dios comenzó a hablarle a su pueblo, de aquella familia que tenía que unirse, porque en vista del pecado ya Dios había preparado un pueblo, un grupo, una tribu. Recordamos la tribu las 12 tribus de Israel. Anteriormente había un hombre, Jacob, por ejemplo, que era un engañador. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O bien sea por medio de Abraham, de la familia, de la descendencia de Abraham. Él tuvo un llamado. Por eso, para formar esa estructura física, moral, espiritual, tenía Dios que escogerla. Porque de allí iba a desarrollar el pueblo. Iba a desarrollar la gente, las personas que iban a ser los profetas, los sacerdotes, los hombres que iban a continuar el buen nombre de Dios, o a mencionar, a invocar el nombre de Dios. Tenía que ser una familia adecuada, que obedeciera un llamado. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham obedeció a esa voz. Y Dios, diríamos, realzó a este hombre, porque le dijo el padre de la fe a los demás hombres.
Cuando le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones, él creyó en ese mandamiento de Dios. Y se fueron formando la familia. Fue cuando vino Isaac. Isaac fue un hombre que tuvo dos hijos, Jacob y Saúl. O bien sea que el uno despreció ser llamado hijo de Dios, despreció la promesa de Dios porque él había sido el mayor y la despreció. Tenemos que mirar esa secuencia cuando usted fue el primero que se convirtió en su casa. Usted fue una primicia de allí. Usted fue la primicia de la familia para que se consagrara a Dios, primero para ser salvo y consagrarse para Dios. Y cuando esté consagrado para Dios, entonces es cuando va a dar el testimonio. Entonces cuando usted va a ganar a lo suyo, alcanzarlos. Pero tiene que no tiene que ser un hombre o una mujer a medias. De verdad que es escuchar el llamado de Dios. En ese tiempo, Dios llamaba y llamó a Abraham y formó esa familia. Y luego Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob fue un hombre de fe, porque él luchó, pero él luchó contra el pecado que había en sí, contra la maleza que había en sí, para estructurar, para formar en un mundo pagano, en un mundo que negaba a Dios, que vivía bajo la sombra del paganismo, de la idolatría, de todas esas cosas. Entonces Dios llamó a Abraham y Abraham salió del paganismo. La familia de Abraham fabricaban ídolos. Ellos eran inconversos. No habían conocido a Dios. Pero en la medida que conocieron a Dios, se negaron a sí mismos. Y Abraham se llamó el padre de la fe porque no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Porque no es llamar a un hombre y quedarse igual. Para eso está el mandamiento de Dios, para que el hombre obedezca sus preceptos, sus mandamientos, su palabra. Mi esposa y yo fuimos la primicia de un pueblo. Fuimos la primicia de Maicao. Ella era una jovencita de 16 años. Ahorita cuando salí de la casa, salí muy triste. Porque siempre que vengo a la iglesia, ya te va para la iglesia, Amando. Ya te va para la iglesia. Y se le salen las lágrimas. Porque expresa, yo quiero estar en la iglesia. Me duele no estar en la iglesia. O bien sea que fue una joven que Dios la llamó. Una joven que fue a un culto y le gustó la palabra. Fue una lucha en su casa porque su familia no creía en Dios, no creía en esto. Trató conmigo también. Y comenzamos. Ya con el tiempo nos enamoramos y nos casamos. Ya hace 50 y ni me acuerdo, como 54 o 55 años. Quizás 56 cuando los festejábamos allí en Lebrija. Y ya tengo 4 años y pico de estar aquí. 55 años ya.
Entonces llama uno y hay una conciencia. Cuando tiene uno el conocimiento de Dios, entonces hay una responsabilidad. Ella podía seguir el mundo, yo también. Ella aparte, no duramos como 3 años conociéndonos. Al principio no éramos novios, conocidos. Hubo como algo que me llamaba la atención. Yo llegaba al culto y cuando no la veía, pues decían, no vino Amparo, sencillamente. Pero fue pasando cuando yo no iba, ella también decía, me buscaba con la vista. Nos buscábamos. Fue algo sencillo y bonito, muy las cosas muy de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios. No nos prestábamos para asuntos de la carne porque teníamos una responsabilidad, casi diríamos como un llamado para ser ejemplo de los demás. Fue ella ejemplo de su casa, automáticamente mi persona. Amigos a granel tenía, pero cuando me decían, tú ya eres de una iglesia, tú eres cristiano, tú eres evangélico, algunos trataban de burlarse, pero yo con firmeza decía, soy de Cristo, soy cristiano. ¿Y cuántas personas hasta hoy uno no se ha ganado? Entonces hubo un Jacob donde era un mentiroso, era un hombre prácticamente de mundo, pero llegó el momento en que él se encontró cara a cara, cuando le alcanzaron sus pecados, cuando vio que iba a perecer, buscó a Dios y hubo una lucha. Y dijo en la lucha con el ángel, con un ángel. Entonces le dice, suéltame, porque raya el alba. Lo tenía él agarrado. Entonces le dijo, suéltame, porque raya el alba. Dice, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Y le dice, Jacob quiere decir engañador, quiere decir mentiroso. Pero ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir bienaventurado, bendito. Unos significados muy especial. Entonces comenzó Israel, las 12 tribus de Israel, para que allí se formara una familia, para que su palabra. La Biblia es monoteísta, que cree en un solo Dios. Y ellos comenzaron a creer en este Dios. Solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, le enseñaba. Oye Israel. Y lo mencionaban las madres que tenían sus hijos en sus brazos. Cuando iban a dormir sus hijos, le cantaban esto. Miren ustedes que allá en mi tierra, cuando un niño lo iban a dormir, había un cantico que le decían, duérmate niño, duérmate ya, antes que venga el cucurucú. Y duérmate niño, duérmate ya, antes que venga la zorra pelá. Otros decían eso. Pero Israel, cuando sus madres cogían a sus hijitos, decía, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Lindo eso, ¿verdad?
Maravilloso eso, ¿verdad? Entonces esa es una familia formándose. Hubo dificultades y todo, pero comenzaron a desarrollarse los profetas, los sacerdotes, los hombres que administraban la casa de Dios, en el tabernáculo, en el templo. En cada uno de esos lugares, Dios preparó al pueblo para que la iglesia, para que el pueblo se desarrollara bajo los mandamientos de Dios. Me acuerdo mucho ese mandamiento el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo. Es algo que les habló. En Éxodo capítulo 20, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y no solamente eso, sino que le decía, no te postrará, el verso 1. El verso 1. Y Jehová Dios, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aborrecen. Todas esas palabras fueron para Israel. Todas esas palabras fueron para formar una familia, para que fueran salvas y para que ellas sean voceros. Pero sobre todo les enseñó que dentro de la casa había que tener un celo. Un celo. Y dicho de paso, son cosas que hasta las mínimas cosas, sin esforzar a un niño, sin estarle con tantas obligaciones, pero qué lindo es enseñarlo. Porque si no lo enseñamos con respecto a la reverencia de Dios, puede quedar así. Y es usted como padre que le puede enseñar. Cuando yo iba con mis hijos a la iglesia, ya estaban grandecitos. Nosotros tuvimos 7 hijos y después de 7 que habíamos tenido, después de 7 años tuvimos el menor aquí, que ya tiene 40 y pico de años. Yo les decía, no salgan, siéntense allí. Y desde pequeño los enseñé que estuvieran allí, porque pensaba que en el momento del culto debía de haber una reverencia, una atención, que no debe de haber estorbo, es decir, que algo que entretenga, que distraiga al hombre, porque es la palabra de Dios que cae, que debe ser oída. Y a veces los sábados, mientras está aquí en el culto, los niños están en todas partes, pero menos aquí. Pero qué bueno que un padre, una madre dice, no están con nosotros aquí. ¿Dónde están? Si están por allá, se acostumbran hasta grande, que después es una lucha. Pero la culpa no es de ellos. La culpa son de aquellos que somos grandes, que debemos de enseñarles y no lo enseñamos.
allí en Deuteronomio, creo que el capítulo 4, el versículo 6, capítulo 4, el capítulo o el capítulo 6, no recuerdo. Guárdalos pues. El verso 1 del capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Para que los ejecutéis y viváis y entenderéis y poseéis la tierra que Jehová tu Dios de vosotros, Padre, os da. Yo creo que el capítulo 6, hermano, qué pena, el verso 6, capítulo 1. Estoy tratando de decir. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú. Y luego dice, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El verso 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por último, vamos a leer el 8. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Esas son las bases que Dios pone para que el hombre que conoce el camino de Dios pueda enseñarlo y pueda comenzar esa palabra en ellos, en cada uno de ellos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, estamos aquí delante de Dios. Y si usted, amigo, hermanos, que ha conocido a Dios, ojalá, repito, usted como la primicia de su casa, lo ha llamado Dios a usted para que sea salvo. Y no solamente para que sea salvo, sino para que se consagre a Dios, para que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si usted se desvía hacia el mundo, la mundanalidad, ¿qué gana usted con eso? Yo quiero decirle que un hombre puede durar, como dice el mundo mismo, gozar la vida, ¿qué es gozar la vida? Y si esa persona dice, no, tengo que gozar mi juventud, es decir, su juventud se la da al mundo, a la fornicación, al adulterio, a la drogadicción, a la borrachera, a todo lo que usted pueda mirar por delante, y llegas a 60 o 70 años y llegas a morir,
Usted sabe lo que es una eternidad. Porque cuando Dios comenzó a hacer al mundo, Él estaba en la eternidad. Llegó aquí en la eternidad. Hizo el mundo, el hombre y todo. Y luego la predicación de su palabra. Y la palabra fue predicada y ha sido predicada. Ahora pasaron diferentes dispensaciones. Ahora estamos en la última dispensación, en la dispensación de la gracia. Y dice la Biblia que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo serán levantados primero y después para pasar toda una eternidad salvo, donde no habrá lloro ni muerte. Es decir, una vida eterna, salvo. Y los que murieron sin Cristo, comienza la eternidad de ahí para allá también, pero ya condenado para siempre, que será un ay para siempre. ¿De qué te sirvió la mundanalidad durante tu juventud y de ese tiempo? Solamente 60 años. ¿A cambio de qué? A cambio de una eternidad de condenación. ¿Cuál quiere coger? Que me gusta el mundo, que me gusta la carne, me gusta esto, me gusta lo otro. Pero tiene que recordar que Dios te llama para que seas salvo. Y luego para que usted pueda ser un hombre servidor de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos que primero Jerusalén. Significa que primero debe salvar a los suyos. Que primero debe hacer el esfuerzo para darle el buen testimonio a los suyos para que sean salvos. Y ellos cuando comienzan desde muchachos y no hace lo posible por hacerlo, no solamente los muchachos pueden ser perdidos, sino también aquellos que no recogieron los que estaban perdiéndose. Que no hicieron un pare, que no buscaron la manera, la estrategia para que fueran salvos. Y eso es necesario tenerlo en cuenta. Es muy nostálgico el momento cuando algún conferencista está hablando a una familia y trata a un hogar donde está sumido, donde cuenta una historia de un hogar perdido. Cuando tuvo la oportunidad de escuchar, arrepentirse. Y cuando yo dije que es necesario hacer el esfuerzo en Romanos el capítulo 12, hay algo para nosotros. Que es hacer un esfuerzo porque somos los que conocemos la luz, lo que hemos conocido, el Evangelio. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O bien sea que nosotros los creyentes tenemos que hacer ese esfuerzo, porque somos los enseñadores. Somos los que tenemos que dedicar el tiempo para esta parte. Y también mirar al joven, al adolescente que ha conocido, que ojalá pudiera, porque de pronto un joven o un adolescente está en la orilla de la palabra de Dios, en la orilla del evangelio, de la predicación en familia, y ya es consciente y vive lo mismo. Y vive lo mismo que la gente que no conoce a Dios. Entonces parece que la mayoría de las parejas viven en un desacuerdo casi absoluto. Interviene el psicólogo, interviene su pastor,
interviene su sacerdote, interviene el uno, interviene el otro, y uno como pastor interviene. Pero uno no tiene casi que hacer nada allí. El que tienen que intervenir es papá y mamá. Dar el buen ejemplo de saber que tiene una responsabilidad para ganar a lo suyo y traerlo. Si me tocara a mí como pastor, este caso le diría, ninguno de ellos, ni yo, podría darle la medicina a la esposa, a su esposa, cuando mucho un consejo. Ni podía darle la medicina a la esposa o al esposo en razón de un consejo, de una consejería, de un tratamiento. Pero quien debe dar la medicina a su hogar es el hombre, es la mujer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue a su casa y ha hecho un llamamiento, y ese llamamiento tiene que ponerlo por obra. Tiene que decir, yo debo hacerlo. Entonces yo estoy contando lo de Abraham. Estoy contando desde el principio, y cada hombre de eso pudo hacerlo. Algunas tribus que no lo hicieron tuvieron su desvío terrible, porque no lo hicieron como debieran de hacerlo. Comencemos con el tratamiento, con el medicamento para el remedio en casa. Es tiempo de hacerlo. ¿Qué debo hacer yo a favor de mi esposo? ¿Qué debo hacer yo a favor de mi esposa? Si Dios me llamó, si Dios me dijo que por medio de nosotros tendríamos que alcanzarlo, y por las actitudes, por las acciones no lo hemos alcanzado. ¿Y qué debemos de hacer de verdad? Hay complicaciones de verdad. Entonces comencemos. La medicina apropiada para ella y la medicina apropiada para él. Son fundamentos que deben haber en un hogar. Y usted ve que hay una lucha muy tremenda, muy complicada. Sería bueno que usted buscara a Dios de rodilla y diga, Señor, yo quiero quedar en cero contigo, para comenzar contigo. Y ambos pueden hacerlo, porque no hay que dejarlo para mañana, porque no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor se presente. Estoy convencido que el varón como la mujer sufren los efectos generados por el pecado en su entorno. En su entorno, allí está el pecado. Allí están los amigos. Allí están los que se involucran con tus hijos. Allí están los que se involucran con el hombre y con la mujer y tienen dificultad. Pero debe haber algo mayor, una fuerza mayor, y es la fuerza de la fe, de creer que yo como persona debo hacer la voluntad de Dios. Usted ha sido llamado para eso, para ver que el hogar que va en deterioro, no pensar en un plan de contingencia y a ver cómo arreglo el asunto de mi casa. Si Dios llamó a todos esos hombres y obedecieron, fue porque me alcanzaron a mí. Todo lo que Dios dio, esa orden, vino por escala, hasta llegar en el día de hoy. Usted es creyente. Usted fue esto porque otros guardaron la palabra, porque otros trabajaron con la palabra. La Guajira ha florecido en la palabra, porque los primeros luchamos que tuvimos allí donde en Riohacha, la capital de la Guajira, comencé a hacer culto. Y no era pastor. Comencé allí en Barranca, Guajira, en Uribia, en todas esas partes, allí mismo dentro de la casa,
donde tenía un negocio, un trabajo, donde tenía mi esposa con muchos hijos. No podía ahorrar tiempo, por eso vino bonanza, porque no solo yo, sino los pastores que estaban y muchos hermanos conmigo, valiente. Recuerdo a una hermana de apellido Pulido. Qué hombre, qué mujer tan valiente. Eso nos ayudaba a ir a todas partes. Entonces hubo ese esfuerzo. Se debe pensar en su personalidad, en su conducta. Por eso, por su naturaleza, a las cosas de Dios, por la misma naturaleza espiritual, por la misma voz de Dios, se debe de verdad poner atención. En primera instancia, usted que ha llegado aquí de pronto por primera vez en esta noche, y quizás cuántas veces ha venido, Dios te está hoy llamando para que tome parte de la fila de los salvos, del plan divino, del plan de Dios. Yo me debo a Dios. Usted se debe a Dios. Y debemos de verdad, como dije allí en Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra voluntad, diría yo, vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quizás cuántas veces tiene usted salidas, paseos, para arriba, para abajo. Cuando viene el tiempo, los días festivos, ya está todo preparado. Se hacen eventos, se desaparece en Semana Santa, una cosa y la otra. Está bien, no estoy diciendo que nunca lo haga, pero de vez en cuando haga un plan, un proyecto para Dios, para las almas, para los amigos que están sin Cristo, para tu propia familia que no está en el Señor. De manera que debe haber una sujeción, aunque muchas veces hay abuso de parte de un esposo por todos los hechos o que le echa la culpa a la mujer, como Adán, que le echó la culpa a la mujer, y casi en la mayoría de las veces son injustas. Son injustas. Debemos de verdad, a favor de la obra de Dios y a favor de mi salvación, cambiar la actitud con la esposa para bien. La sujeción es costosa. La sujeción incluye la obediencia. Por eso es costosa. Porque hay cosas muy costosas que es a veces obedecer. La sujeción se basa en el respeto y no en el dominio por su esposo. La sujeción incluye riesgo, pero es eficaz. Y tanto el hombre como la mujer debe tener eso, la sujeción, tanto el uno como el otro, porque es tu casa, porque tiene a quien darle cuenta, primero a Dios y luego a la familia. Tiene como meta curar, además tiene promesas divinas de éxito cuando de verdad nos ponemos en ese plan. Entonces yo estoy mencionando que el desarrollo del plan de salvación vino a través de la familia que Dios la formó para eso. Y nosotros tenemos familia, un núcleo familiar, tienen los unos como los otros, esposo, esposa e hijos, y allí es donde debemos trabajar. La mujer, verdaderamente mujer, no es
llamarla, por decirlo de alguna manera, sensual, o sea, atractiva, no refinada. Puede serlo por naturalidad como mujer. Sin embargo, Dios quiere para la mujer cristiana un esfuerzo, o bien sea que sea una ayuda idónea, que está pendiente a su marido para hacerlo el varón que se debe ser. Esa mujer con inteligencia y sabiduría también hace el esfuerzo. Si hay injusticia, para eso hay un pastor que puede regular, no condenar, sino ayudar para que se forme mejor el plan de Dios. O bien sea con la sujeción, se gana autoridad con todas las personas que le rodean. Cuando la mujer se cree la jefe, recuerde que el esposo como jefe es jefe de ella y como delegada forma un buen equipo. No es una esclava como mencionó el predicador esta mañana. De ninguna manera, no es menos que él. La mujer debe luchar por los cambios deseados de su marido. Y no deseado, no es porque él desee algo caprichosamente. No es eso. Que ella tenga que comportarse a ciertos caprichos. No es eso. No. Ni machista, ni utilizar a los hijos, ni intermediario, mucho menos persona ajeno a la fe, a lo que creen en la casa. Se debe tener eso con cuidado. Busquemos el método de Dios para bien de todos. Una conducta eficaz es buscar el punto de encuentro para hacer bien las cosas. Reglas del juego, considerando que está por medio nuestra salvación, está por medio nuestra familia. Y esa es la que debemos de alcanzar. Bendito sea el Señor. El hombre sujeto a Dios sabe lo que su mujer necesita. Y la mujer sujeta a Dios sabe lo que el marido necesita. Así, con el buen ejemplo de los líderes serán ganados en Jerusalén, y sea por la esposa, o bien sea ganado en Jerusalén. Los hijos no deben ser ganados por el mundo, sino que tenemos una Jerusalén, donde simbólicamente es la casa de aquellos hombres de Dios, donde Dios siempre decía: oren por Israel, oren por ese pueblo que está en Jerusalén. Entonces Jerusalén, la ciudad de los grandes hombres. Jerusalén fue una ciudad donde Dios la puso como capital de Israel. Nosotros tenemos una Jerusalén, que es nuestra casa, donde se van a desarrollar los hombres de Dios, donde se van a desarrollar las mujeres de Dios. Nosotros estamos esperando al Señor, pero nosotros no sabemos exactamente cuándo llega. Sí quiero decirle que las profecías con respecto a la venida del Señor se han cumplido, pero no sabemos. La gracia de Dios es tan grande que Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso será que ha demorado la venida de Jesús. Pero si el Señor llegara a demorar 30 o 40 años, más aquí vendrán otras generaciones. Y esas generaciones son las que usted ha cultivado en Jerusalén, que es su casa. Que usted ha planeado bien en ellos, que ha desarrollado con ayuda de Dios. Yo creo que la fuerza que usted tiene, hermanos y amigos, debe colocarla en las manos del Señor. Debe hacerlo. No piense caminar con Dios cuando ya tenga una edad que casi no puede.
no puede caminar, que casi hace el esfuerzo por hacerlo. Yo no quiero decirle a los jóvenes una mala noticia de lo que dice en Eclesiastés. Que lo malo del hombre, el sufrimiento del hombre es la vejez. Antes que vengan esos días malos, los días malos son esos, donde usted debe tener ya una pensión o por lo menos la ayuda de sus hijos para que esté tranquilo y no tenga que estar trabajando cuando su fuerza ya no se puede hacer. Y si hace algo es porque le obliga la necesidad. Le obliga la necesidad a hacerlo. Y yo le digo a usted que está joven, no le dé nada al diablo. Que cuando usted no pueda ya con su cuerpo porque por el vicio o por algo se lo haya dado al diablo, él le pondrá lo que le da al diablo, es un puntapié para tirarlo. Para tirarlo. Dele a Dios lo mejor. Tiene una joven esposa y usted joven también. Gócese con ella y con sus hijos. Y tendrá usted honores de sus hijos. Siempre mis hijos cuando me dan una tarjeta y cuando esto, lo otro, que no es así porque mejor que uno hay un poco. Mejor que yo hay millones. Mejor que yo hay otros padres buenos. Y tengo un pocillo, tengo como 3 pocillos donde tomo el café con leche o el jugo, lo que sea. Y cuando me sirven allí, lo primero que veo allí, papá, el mejor padre del mundo. Pero no es así, que sea el mejor del mundo. Quizás puedo quedarme, si hay 1 millón, ojalá que, aunque sea de los últimos, quede el 1.000.001. Pero usted tendrá un goce de ver a sus hijos caminando por los senderos de Dios y al servicio de Él. No te sientas tan orgulloso porque tus hijos están en la universidad. Y eso está muy bien que nosotros creemos que ojalá todos los hermanos puedan poner sus hijos en la universidad, que sean universitarios. Desafortunadamente, a veces salen de la universidad hombres malos, viciosos, donde han embarazado a muchas muchachas. Pero ojalá que compagine esto con la palabra y que puedan tus hijos ser muchachos servidores de Dios, aunque sean grandes profesionales. Ojalá que pueda hacerlo. No te sientas orgulloso porque le va a dar y va a ser. No, siéntate orgulloso porque los nombres de ellos estén inscritos en el libro de la vida. Que sean salvos, ¿verdad? Es lo mejor que puede hacer un hombre y una mujer. Que pueda gozarte con ellos y ser persona para ellos. En el nombre de Jesús. Estén en pie, por favor. Prepara tu Jerusalén. Prepara la universidad de tu casa. Ayuda a tu esposa. Ayúdenles. Y ojalá pudiéramos también, hermanos, ojalá pudiéramos también invitar a los jóvenes que hay que obedezcan esta palabra. Sé que nos rodean la tecnología que debe ser para bien y ha sido para bien y ha sido una bendición para muchos y lo es para la humanidad y lo es para la salud, lo es para la educación,
Para muchas cosas lo es, pero desgraciadamente también ha sido para desgracia de muchos. Hoy venía esta mañana en un taxi y me decía este señor que ya tiene como 60 años, me decía, acabo de escuchar una noticia donde están diciendo que estas generaciones, a pesar de tener la tecnología en la mano, está creciendo ignorantemente. Es ignorante. Y yo le dije, claro, porque si ven juguetes y esas cosas, están ocupando su mente en la imaginación de otro que hacen esos juguetes. Y también de los demás programas donde se entretienen. Y su mismo intelecto queda quieto, sin desarrollar nada. Pero bueno, que Dios nos ayude. Que Dios te ayude en tu casa, hermano. Sé lo que es eso. A veces estás pensando en la mente cómo va a ser esto, si las cosas están de esto y de esta manera. Haz como dice la Biblia. Cree en Dios y Él hará. Búscale y Él lo va a hacer. Que seas tú el profeta, que seas tú el sacerdote, que seas tú que le dé la medicina a tu esposa y que sea tu esposa que le dé la medicina a tu esposo y ambos le darán la medicina a los hijos. Levantemos nuestras manos, oremos al Señor y dile al Señor, ayúdame, Padre mío, te necesito, te necesitamos, Señor, y te pedimos con toda la fuerza de nuestros corazones que tú nos dé inteligencia y sabiduría para poder enseñar. Y dame dominio propio para yo mismo sujetarme a tu palabra. El que no se sujeta a Dios no se sujeta a la palabra de su esposa. La esposa que no se sujeta a Dios no se sujetará a la palabra de su esposo. Pero si todos buscamos a Dios, no solamente nos sujetaremos, sino que también los hijos se sujetarán a los padres en el nombre de Jesús. Aleluya. A quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Oh, sí, Señor. Si buscas su corazón, el mío está ahí. Aleluya. Invito a quedarte en tu casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas su corazón, el mío está ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor con todo su corazón?